En esta oportunidad vamos a hablar de una de las obras más importantes alrededor de la literatura, ¿no? Básicamente las obras anteriores que hemos estado viendo era correspondiente a Grecia, pero luego esto se fue esparciendo, llegando a más territorios de los cuales también se pueden contar otras historias. Por ende tenemos el Cantar del Mío Cid, uno de los cantares más importantes, quien junto con el Cantar de los Nibelungos, proveniente de Alemania, y el Cantar de Roldán, proveniente de Francia, forma parte de los tres cantares más importantes de la historia de la literatura. Recordemos que el Cantar del Mío Cid es proveniente o la historia se desarrolla al marco de los territorios de España. Con respecto a las características, se desarrollan las lenguas romances, es decir, la lengua española en este caso, surgen los oficios literarios, los juglares, ¿no? Aquellas personas que cuentan las historias, y por ende también la temática religiosa, que vendría a ser el teocentrismo, ¿no? Para ellos en ese tiempo el tema principal era Dios, ¿no? Dios es el centro de todo, a diferencia de que en Grecia el tema principal o el centro de todo era el destino, ¿no? Ahora, la temática que tienen este tipo de obras es el heroísmo, ¿no? Y la nacionalidad. Entonces, aquí se exalta todavía, o sea, mantiene todavía la misma consistencia que tenía Grecia, el de exaltar a los héroes, ¿no? El de contar las historias de los héroes, no de cualquier persona común y corriente, así como tú o como yo, ¿no? Sino exactamente de héroes, de personas que han participado en guerras. Se exaltaba la vida y obras de estos seres, por esa razón es el género literario es el épico y por ende la especie literaria es el cantar de gesta, donde se siguen exaltando a los héroes, no a las hazañas de los héroes. El autor del Cantar del Mío Cid es anónimo, mantenían el anonimato para no tener problemas, ¿no? Porque si tú decías algo por demás en las obras, ya te condenaban, ¿no? Te condenaban por si es que tú hablabas como mandando indirectas, criticando algún aspecto, de repente criticando algún reino, de repente criticando a la iglesia. Entonces, como sabían que tú eras el autor, te condenaban. ¿Por qué estás hablando así? ¿Por qué me estás difamando en tu obra? ¿No? Entonces, por eso muchos de los autores y muchas de las obras antiguas se mantuvieron en anonimato por temor a represalias. El cantar del Mío Cid presenta tres partes, ¿no? Tenemos el primer cantar que viene a ser el destierro, donde nos cuenta la historia básicamente de cómo el Cid, el personaje de Ruy Díaz de Vivar, fue echado de su tierra. A eso se le conoce como destierro, cuando lo botan de su tierra. ¿Por qué razón? Luego lo vamos a ver en la historia ya un poco más avanzada, ¿no? El segundo cantar viene a ser las bodas de las hijas del Cid, donde el Cid logra casar a sus hijas con personas importantes, ¿no? Pero lo cual este tipo de personas no había sido lo que el Cid creía, ni para él ni para sus hijas, ¿no? Habían sido no solamente hombres cobardes, sino también hombres abusivos. Y en el tercer cantar, que es la afrenta de Corpes, es cuando ya el Cid se da cuenta del maltrato que sufren sus hijas a causa de sus maridos y decide vengarse de ellos, ¿no? Y son sometidos a juicio. Entonces, básicamente en eso se resume la historia del Mío Cid, pero ahora lo vamos a ver a continuación de forma más detallada. Ruy Díaz de Vivar, llamado el Cid o el Campeador, se crió en el reino del rey Fernando I y vivía en la casa del hijo mayor del rey, quien sería el futuro Sancho II. En 1065, Fernando I dividió su reino entre sus tres hijos, Sancho, Alfonso y García, y sus dos hijas, Elvira y Urraca. Sancho II esperaba heredar la totalidad de los reinos de sus padres, por ser el hijo que nació primero, pero su padre convocó a una reunión y en ella declaró que dividirá el reino de la siguiente manera. A Sancho le correspondió el estado patrimonial de su padre, el condado de Castilla. A su hermano Alfonso, el favorito de su padre, le correspondió el reino de León. A su hermano García le correspondió el reino de Galicia y a su hermana Urraca le correspondió la ciudad de Zamora. Por ende, a su hermana Elvira la ciudad del Toro. Sancho, queriendo conquistar los territorios, primero tuvo que luchar contra el reino de Aragón, que no estaba bajo el control de ninguno de su familia. El Cid mostró ser tan útil para derrotar el reino de Aragón que fue nombrado comandante de su ejército. En ese momento solo tenía 23 años.
Alrededor de 1070, Sancho comenzó una guerra contra sus hermanos y hermanas. Primero libró una guerra contra sus hermanos de León y Galicia. Ambas victorias se lograron con la ayuda del Cid, quien es Ruy Díaz de Vivar. El Cid, quien convirtió casi ciertas derrotas en victorias. Sancho exilió a sus hermanos a la ciudad de Toledo y tomó la ciudad del Toro, que era del dominio de su hermana Elvira. Luego comenzó una batalla con su hermana Urraca y la ciudad de Zamora en 1072. Sin embargo, Sancho fue asesinado por uno de los soldados de Urraca justo en las puertas de la ciudad. Al enterarse de la muerte de su hermano, Alfonso corrió a Zamora para reclamar las tierras de su hermana y, lo más importante, el trono. Alfonso se convirtió en Alfonso VI. El Cid se preocupó por su vida. Después de todo, había ayudado a Sancho a hacer la guerra contra Alfonso, que ahora era el rey, pero el Cid tenía algo a su favor. Uno, era un muy buen soldado. Alfonso sabía que necesitaría un líder como el Cid. Además, la gente de Castilla no estaba contenta con que estuvieran siendo dirigidos por un rey de León. El Cid era de Castilla y le gustaba a la gente. Aunque Alfonso recibió al Cid como comandante de los ejércitos reales en 1074, el Cid se casó con su sobrina Jimena. Alfonso ahora estaba relacionado con el Cid, pero a Alfonso no le gustaba el Cid. Temía que el Cid pudiera intentar tomar el trono. Alfonso envió a decir a donde el rey de Sevilla para recaudar dinero. Cuando el Cid regresó, Alfonso lo acusó de quedarse con parte del dinero. Por esto expulsó al Cid y se le prohibió llevarse consigo sus riquezas y además decretó que cualquiera en el reino que ofreciera ayuda al Cid perdería su patrimonio. El Cid convoca a sus parientes y vasallos y les cuenta del destierro. Quiere saber quiénes quieren venir con él. Entre ellos habla con Minaya Alvar, quien es su primo hermano, quien convoca a sus amigos, quien gran parte de ellos los acompaña. Otro de los hombres que decide acompañarlo es Martín Antolínez, un hombre desconocido que sentía admiración por él. Deciden estafar a dos prestamistas, Raquel y Vidas, quienes a cambio de dos grandes cofres sellados supuestamente cargados con las riquezas del Cid, pero que solo contenían arena, le dieron 600 monedas como préstamo, ya que sabían que había ganado mucho dinero y riquezas en sus anteriores batallas. Después, sin compañía de sus vasallos, el Cid va a ver a su familia que se encontraba en un monasterio para despedirse de doña Jimena, que estaba rezando por él. Sale a recibirle junto a sus dos hijas, doña Elvira y doña Sol. Y junto con ellas el abad del monasterio. El Cid le da al abad 150 monedas para que cuide a su familia. Doña Jimena llora por la partida del Cid y este hace la promesa de que volverá. Mientras salía de Castilla, muchos hombres se iban uniendo al Cid. La última noche que duermen en Castilla, se le aparece el arcángel Gabriel al Cid y le dice que su camino será exitoso. El Cid se marcha a la ciudad de Alcocer, ubicada en la frontera con el reino de Castilla y gobernada por el rey moro de Valencia. Hace un conteo de cuántos hombres se unieron a él y son más de 300. Realizan un campamento a las afueras de la ciudad y deciden que van a tomarla. Con la noticia de la llegada del Cid, todos los moros se encuentran atemorizados, pero Alcocer decide no entregarse. Así, preparan a sus hombres por si llega a haber algún ataque. El Cid tiene un plan y manda que va a quitar todas las tiendas y dejar solo una en el campamento. Y así se va por el río abajo. Y al verlo, los de Alcocer piensan que sus hombres se han retirado y que es un buen momento para atacarlo. Salen de la muralla que rodea la ciudad y lo persiguen, dejando las puertas abiertas. Pero el Cid se las ingenia para entrar y sus hombres atacan a los moros, y de esta forma conquistan el castillo. Minaya Alvar, quien es primo hermano del Cid, regresa a Castilla y visita al rey Alfonso, con obsequios y un brillante informe de los éxitos del Cid, para ayudarlo a que pueda regresar a Castilla. Pero el rey no revocó su decreto de destierro. Sin embargo, las propiedades de Minaya fueron restauradas y se le otorgó la libertad de ir y venir sin temor a ser atacado. El Cid continuó sus acciones contra los territorios árabes. Se dirige hacia Valencia,
y luego de más de 3 años de batallas logra tomarla. Sus hombres se cansaron de luchar y muchos deseaban regresar a Castilla. El Cid, aunque todavía generoso y comprensivo, demostró su lado oscuro al amenazar de muerte a todos los desertores. De nuevo, el Cid envió a Minaya al rey Alfonso con un regalo de 100 caballos y una solicitud de que se le permita a doña Jimena y a sus hijas unirse a él en Valencia. Visiblemente suavizado por el evidente poder del Cid, el rey Alfonso accedió a esta petición. Además, devolvió sus antiguas propiedades a los hombres del Cid. El Cid se reúne con su familia en Valencia y mientras tanto el rey de Marruecos, Joseph, quiere reconquistar Valencia. El Cid le dice a su mujer que va a tener que luchar contra los moros por salvar Valencia y que ellas deberán permanecer en el Alcázar. Los moros invaden las afueras de Valencia, pero la astucia del Cid los hace triunfadores en la batalla y finalmente derrotan a Joseph. Minaya y Martín Antolínez cuentan el botín y lo llevan como presente al rey Alfonso. Son 200 caballos con sillas y espadas. Este obsequio le valió el perdón al Cid, la solicitud de que se le diera a sus hijas en matrimonio con Diego y Fernando, los infantes de Carrión, que era un municipio de la provincia de Castilla. En la fiesta de la Victoria, muchos se maravillaron de la gran longitud y abundancia de la barba del Cid, porque había jurado en el momento de su destierro que su barba nunca sería cortada. El Cid tenía dudas sobre dar a sus hijas a los infantes de Carrión. Pensó que eran demasiado jóvenes para casarse. Además, desconfiaba de los dos hombres. Sin embargo, con una gran muestra de humildad y servilismo, devolvió a doña Elvira y doña Sol al rey, con la palabra de que Alfonso honraría al Cid al disponer del futuro de sus hijas como el monarca lo creyera conveniente. Ahora pasamos a la segunda parte del Cantar del Mío Cid, ¿no? A la parte de las bodas. Se realizaron las 2 bodas y un gran banquete al que habían sido invitados todos los vasallos del Cid. El Cid expresó cierta satisfacción al unir a su familia con nobles tan ricos como el príncipe Diego y su hermano Fernando. Regresaron a Valencia y un día uno de los leones del Cid escapó. Lejos de mostrar valor en la emergencia, Diego se escondió del león detrás del banco del que estaba sentado el Cid, mientras Fernando huía y se escondía detrás del jardín. Después de que los vasallos del Cid habían sometido fácilmente al león, los príncipes preferidos se convirtieron en el blanco de mucho humor y desprecio. Pero el Cid prefirió ignorar la evidente cobardía de los maridos de sus hijas. Una vez más, el Cid se vio obligado a la guerra con los marroquíes, esta vez contra el poderoso rey Bucar. Después de una gran batalla, Bucar fue asesinado y sus vasallos fueron sometidos. El Cid estaba contento mientras el botín se dividía. Se alegró de que al fin sus yernos se hubieran convertido en guerreros experimentados. Sus vasallos estaban un poco disgustados porque sabían que ni Diego ni Fernando habían demostrado la más mínima valentía en el conflicto. Diego y Fernando fueron generosamente recompensados por su supuesto valor, ya que el Cid les regala sus espadas, colada y tizona. Pero su avaricia no quedó satisfecha. Resentidos y heridos por los insultos y el desprecio acumulado de los vasallos del Cid, comenzaron un plan de venganza. Y aquí comienza la tercera parte de El Mío Cid, llamada La Afrenta de Cortes. Diciéndole al Cid lo orgullosos que estaban de sus esposas y de sus riquezas, les gustaría hacer un viaje a Carrión para presumir de ello y hablar cosas buenas sobre el Cid. Pero la verdad no era así. El noble generoso Cid accedió a su solicitud sin dudarlo. No solamente les envió regalos a los príncipes, sino que también les mandó una compañía adecuada porque estaba preocupado por la seguridad de sus hijas. Envía entonces a su sobrino Félix Muñoz, quien también era uno de sus mejores vasallos. Después de encargar al joven la vida de doña Elvira, los príncipes enviaron a la compañía por delante y llevaron a sus esposas al bosque. Allí, con crueldad, despojaron a las mujeres de sus prendas y sus joyas, las azotaron y las dejaron sangrando heridas para que murieran. Félix Muñoz sospechaba que algo estaba sucediendo y siguió las huellas de los príncipes y encontró a las mujeres. Las intentó reanimar y cuando lo consigue les da agua, las cubre con su manto y las monta en su caballo, las lleva hasta San Sebastián, donde encuentra un siervo de Minaya.
que las hospeda y les ofrece cuidados. El plan de venganza de los príncipes se convirtió en una desgracia posterior. La noticia de sus actos malvados y deshonestos se difundió rápidamente y el rey Alfonso, en su gran disgusto, realizará un juicio en Toledo, donde serán juzgados. El Cid se reencontró con sus hijas en Valencia y les juró que conseguirá un mejor casamiento en el juicio. Primero se ordenó a los príncipes que devolvieran las valiosas espadas del Cid, Colada y Tizona. El Cid les había dado como muestra de afecto, ¿no?, y alta estima. También se les ordenó devolver el oro regalado por el Cid. Habiéndolo desperdiciado todo, se vieron obligados a darle el mismo valor en caballos y propiedades. Mientras tanto, embajadores de Aragón y Navarra habían llegado para pedir a las hijas del Cid como reinas para sus reyes. El Cid estaba entusiasmado, pero aún así exigió que los príncipes de Carrión pagaran en su totalidad su brutalidad. Los príncipes fueron despojados de todo, de su honor y también de sus riquezas. El Cid vuelve a Valencia y se convierte en pariente de los reyes de España. Así acaba el poema, no sin antes el juglar anunciar que el Cid dejó este siglo el día de Pentecostés. A ver, ahora tenemos el siguiente mapa, el cual lo vamos a desarrollar, ¿no? La obra es El Cantar del Mío Cid, ¿no? El género es épico, ¿no? La especie vendría a ser cantar de gesta, donde se exalta el valor y las hazañas de los héroes. El autor es anónimo, no se sabe exactamente quién fue el que lo escribió. Las partes consta de 3 partes: el destierro, las bodas de las hijas del Cid y la afrenta de Corpes. El tema es la honra del Cid, ¿no? La honra, la reivindicación del Cid, se podría decir, o la recuperación del honor del Cid. El protagonista es Ruy Díaz de Vivar, o como también se le conoce como Rodrigo Díaz de Vivar, y lo que mayormente le decimos el Cid, ¿no? El país en el que se desarrolla es en el territorio español. Vamos con las siguientes preguntas. ¿Por qué el rey Alfonso destierra al Cid? Bueno, básicamente él lo destierra porque tenía miedo de que le quitase su trono, ¿no? Entonces él inventa un plan, hace que el Cid, como era su soldado fiel, ¿no? Era uno de sus comandantes del ejército, básicamente. Entonces él lo envía a darle algunos regalos, ¿no? A reyes de otros reinos. Y en eso él hace una trampa en la cual hace que el Cid caiga y se vea como que él fuese el que le había robado dinero a Alfonso VI, ¿no? Al rey Alfonso, ¿no? O sea, no estaba entregándole los regalos completos a los reyes de otros lugares. Entonces él, básicamente, el rey Alfonso le tiende una trampa donde hace alusión a que el Cid le ha estado robando su dinero y por esa razón es que lo destierra, ¿no? Porque se inventó ese rumor. Ahora, 2. ¿Cómo se llamaban las espadas del Cid? Las espadas del Cid, las cuales fueron sus grandes aliadas en las numerosas batallas que él logró salir triunfante y por la cual al final termina regalándolas a sus yernos, a los infantes de Carrión, son Colada y Tizona. ¿Cómo lograron engañar a los dos judíos? Los dos judíos, Raquel y Vidas, básicamente los engañan. Ellos necesitaban dinero, ¿no? Para continuar con su viaje después de que había sido desterrado el Cid y se había llevado a una parte de los hombres. Entonces, ellos le dan un cofre lleno de arena, pero los judíos pensaron que había riquezas, ¿no? Porque ellos sabían quién era el Cid. No era un hombre pobre, era alguien que tenía mucho dinero. Entonces, pero sin embargo, como estaba siendo desterrado, a él lo desterraron sin nada. Entonces, básicamente, los engañan a los judíos, le dicen, te doy este cofre lleno de riquezas a cambio de 600 monedas, ¿no? A lo cual los judíos caen y le dan las monedas, y sin embargo, en ese cofre no había riquezas, sino que simplemente había arena. ¿Por qué a un desterrado el Cid envía regalos a su rey? O sea, básicamente para recuperar su honra, pues para ablandar el corazón del rey Alfonso y que recapacite y lo vuelva a reincorporar a su tierra y a sus funciones, ¿no? Básicamente por ello él seguía como que dándole gustos al rey, como que así ablandando su corazón para que al final termine perdonándolo del supuesto robo que el mismo rey le había propiciado, ¿no? A ver, 1. Ordena cronológicamente los hechos.
Aquí básicamente sería, en primer lugar, engañan a los dos judíos con cofres de oro, eso sería lo primero. Después, el Cid obtiene la espada colana que la obtuvo durante una de sus batallas, ¿no? Después de ser desterrado. Luego vendría la vergüenza y vejación de las hijas del Cid por parte de los infantes de Carrión, ¿no? Y por último, ya cuando las hijas del Cid, Sol y Elvira, se casan con los infantes de Navarra y Aragón, ¿no? Cuando se divorcian básicamente de los infantes de Carrión, a ellas las pretenden unos nuevos hombres de buenas familias y terminan casándose con los infantes de Navarra y Aragón. Ese sería el orden correcto. A ver, relaciona las figuras y adivina qué personaje es. Tenemos aquí la corona, obviamente esto le pertenece a Alfonso VI. Luego tenemos una espada, la cual le pertenece a el Cid, básicamente, ¿no? Esta es la espada colada que le pertenece a Ruy Díaz de Vivar. Luego tenemos los anillos que representan a la boda, entonces acá podemos poner a los infantes de Carrión y a las hijas del Cid. Ahora, acá han mezclado preguntas de la clase anterior, ¿no? Odiseo sube al Olimpo, el dios Poseidón. Esto lo vimos en la clase anterior, ¿no? Entonces, básicamente aquí lo dejamos así, pues, o si no lo completan con lo de lo anterior, porque acá le han puesto los temas que no corresponden al mío Cid. A ver, continuamos aquí. ¿En qué cantar el Cid recupera su honra? Aquí básicamente podríamos poner ya, en el cantar que recupera, recuerden que son tres cantares, ¿no? El primero es el destierro, el segundo es las bodas y el último vendría a ser la afrenta de Corpes. Entonces es en la última, ¿no? En la afrenta de Corpes. Ahí recién el Cid recupera su honra y es restablecido a su patria, ¿no? Cantar de gesta alemán. Hemos visto que habían tres cantares de gesta importantes. El español, que era el Mio Cid, el francés, que era el cantar de Roldán, y el alemán es el cantar de los Nibelungos, ¿no? Esto sería la clave. ¿Quién era el rey de Castilla? El rey era Alfonso VI, ¿no? Alfonso VI. A ver, infantes que abusan de las hijas del Cid. Estos son los infantes de Carrión, quienes maltratan y humillan a las hijas del Cid. Gran ciudad que conquista el Cid. ¿Qué ciudades conquista el Cid? Básicamente la ciudad de Valencia, ¿no? La ciudad de Valencia. 6. Enemigo del Cid. Aquí sería García Ordóñez, ¿no? Porque fue él, o sea, junto con el rey Alfonso, los que tramaron, ¿no? Básicamente esto de hacer que pareciera que el Cid estaba robándole dinero. Entonces fue García Ordóñez quien delante de todos le dice al rey Alfonso que el Cid es el que le está robando dinero y que debe castigarlo, ¿no? Y por esa razón el rey Alfonso, como ellos, entre ellos lo habían planeado, lo destierra a nuestro protagonista y de esa manera es como él se va de su pueblo. Cantar de gesta inglés, proveniente, recordemos que el mío Cid es español, el de los Nibelungos alemán, el de Roldán es francés y el Beowulf, ese de aquí, por ende sería el inglés, ¿no? Que proviene de Inglaterra. La Eneida, tú sabes que este es latino, ¿no? Básicamente es de Virgilio italiano. Entonces, Beowulf, este sería el inglés. ¿Cuántas partes componen el cantar del mío Cid? 3 partes. ¿Quién es el fiel amigo del Cid? ¿Quién es su fiel amigo? Alvar Fáñez, ¿no? Alvar Fáñez. A ver, ahora tenemos última espada del Cid. Bueno, recordemos que la espada colada él la gana cuando derrota el reino de Valencia y luego la espada de Tizona la gana cuando derrota al rey Bucar, ¿no? En Marruecos. Entonces la última, porque primero ganó la colada, entonces la última sería la Tizona. Pasamos con las preguntas para desarrollar correspondientes a la tarea. Acá tenemos el cantar de gesta Mio Cid. Vendría a ser la primera pregunta, espada del Cid, en este caso nosotros entendemos que su espada fue colada y tizona, ¿no? Pero acá tenemos una de ellas, la cual es tizona. Rey al que sirve el Cid sirve a Alfonso VI, ¿no? Primeros esposos de Sol y Elvira, sus primeros maridos fueron los infantes de Carrión, los que abusaban constantemente de ellas. Primera ciudad conquistada por el Cid, la ciudad de Valencia, ¿no? Una de las más grandes ciudades.
Hombre de confianza de Ruy Díaz. Su hombre de confianza era Alvar Fáñez, ¿no? Alvar Fáñez, Minaya Alvar. Ahora, difama cobardemente al Cid, él es García Ordóñez, ¿no? Quien junto, bueno, en complicidad con Alfonso VI traman esto para desterrar al Cid. Última parte del Cantar del Mío Cid es la afrenta de Cortes, ¿no? Recuerden que la primera parte es el destierro, la segunda las bodas y por último es la afrenta de Cortes. Esposa de Ruy Díaz, o sea, del Cid, ella era Doña Jimena, ¿no? Doña Jimena. Características de la literatura medieval. ¿Cuál era? Era teocentrista, ¿no? Porque el centro de todo era Dios. Estafan con cofres de arena a quienes, a dos judíos, ¿no? A Raquel y Vidas. Muy bien, eso sería todo por el día de hoy.